A continuación, la señora Sonia Vera García, primera consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Señora jueza ponente, señores miembros de la Corte Constitucional, ciudadanas y ciudadanos, gracias por permitirme comparecer a esta audiencia. Me presento como amicus curiae, como primera consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que la Corte se sirva a considerar los graves vicios de constitucionalidad que afectan a la pregunta 3 y sus anexos. Lo hago en los siguientes términos, sin procurar extenderme, dado el valioso tiempo que tiene la Corte, y porque los argumentos de inconstitucionalidad de dicha pregunta son absolutamente claros. A través de la pregunta 3 se pretende, primero, cesar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 2. Establecer una aberrante y antijurídica forma de designación a los futuros miembros del Consejo a título de una mal hadada transición. 3. Los cuales, además, de manera antidemocrática, serán nombrados a dedo por parte del Ejecutivo. 4. Los mismos que además se arrogarán funciones que son de suma competencia de la Asamblea Nacional al facultárseles evaluar a las autoridades de control y eventualmente destituirlos, violentando así un expreso procedimiento establecido en la Constitución. Yo me voy a concretar específicamente en el párrafo octavo, numeral 3 del anexo 3, el régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual señala: las consejeras y consejeros cesados en sus funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como los integrantes del Consejo de Transición, no podrán postularse como candidatos para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Partiendo de lo que manda la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, en numeral 2, en referencia al principio de igualdad y no discriminación, el mismo que señala: todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Asimismo, el mismo cuerpo constitucional, en su artículo 66, numeral 4, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos respecto al principio de igualdad ante la ley determina en su artículo 24: todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, señala: todas las personas son iguales ante la ley y tienen el derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas igual protección y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto establece el principio de igualdad ante la ley, igualdad de protección ante la ley. Pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico, público, nacional e internacional, y es un principio fundamental que pertenece a todo el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, la misma Corte, cuando se refiere a los derechos de participación, indica: las limitaciones que el Estado puede establecer racionalmente al ejercicio de los derechos públicos mediante la reglamentación exclusiva por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. Se trata, en consecuencia, de limitaciones numerus clausus, por lo cual toda otra causa que limite el ejercicio de los derechos de participación política igualitaria que consagra la Convención resultaría contraria y, por lo tanto, violatoria a las obligaciones internacionales del Estado bajo dicho instrumento. Por lo anotado anteriormente, excluirnos de la posibilidad de postular en el nuevo concurso y como consecuencia está, de manera de más evidente, una manifiesta arbitrariedad.
Es más, impone que de ser aprobada dicha pregunta y su anexo, se separen provisiones normativas explícitas de la Constitución y los tratados internacionales. Esto es, que debería cambiarse ese marco normativo constitucional e internacional, a riesgo de que, si no lo hacemos, el país pueda ser observado ante los organismos internacionales. En mi caso personal, soy manabita, montubia. Mi trayectoria como profesional se enmarca en la participación ciudadana, el control social y lucha contra la corrupción. He sido experta gubernamental ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y su mecanismo, así como de parte del MESICIC. Mi tesis de maestría en la Universidad Andina fue sobre la corrupción, los mecanismos de participación ciudadana y control social, y el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción de la Función de Transparencia y Control Social. De aprobarse la referida pregunta y su anexo, se estaría cometiendo una flagrante doble discriminación, ya a título personal y también a mi particular derecho de participación en función de mi formación académica. Es absolutamente antojadizo y sin justificación alguna que se me prohíba postular, toda vez que mi cargo de consejera suplente es meramente una expectativa. Hay que observar también el gravísimo alcance de dicha prohibición, sobre la cual entiendo que jamás se reflexionó en el propio ámbito de la función ejecutiva, para poder llegar a proponer tal disparate. Pues la prohibición que se establece afecta los derechos de alrededor de 4 millones de ecuatorianos. Citando a Patricio Vaca Mancheno, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, en su trabajo, Reflexiones académicas sobre la pregunta 3 de la consulta popular, documento que me voy a permitir entregar a la Corte, quien señala, en el Ecuador existen, a la fecha, aproximadamente 4 millones de afiliados y adherentes a partidos y movimientos políticos, sin contar con las desafiliaciones y expulsiones, y organizaciones políticas canceladas en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral en los últimos 5 años. Ecuatorianos que quedarían imposibilitados de poder acceder como candidatos. El padrón electoral para los comicios del año 2017 fue de 12.816.698 personas que estaban habilitadas para votar a nivel nacional y en las circunscripciones del exterior, lo que significa que la tercera parte quedaría inhabilitada. Esto es, se prohíbe a más del 30% de los electores al derecho de ser elegidos. Por último, cabe señalar que le corresponde a ustedes, los miembros de la Corte Constitucional, establecer la constitucionalidad de las preguntas formuladas, así como el procedimiento a observarse, pero que la Constitución de la República del Ecuador establece expresamente la prohibición de regresividad de derechos, lo cual no puede suceder a través de la manifestación del pueblo frente a una pregunta eminentemente inconstitucional. Muchísimas gracias.